Bienvenidos a este análisis visual. Hoy vamos a desmontar por completo, pieza por pieza, esos mitos empresariales súper arraigados que todos damos por sentados. Vamos a explorar las ideas verdaderamente revolucionarias sobre cómo se construyen las empresas que cambian el mundo, sacando las lecciones más potentes del libro De 0 a 1. Así que, ¡vamos al lío! Para entender cómo funciona realmente la innovación, hay que empezar con una pregunta de entrevista famosísima y bastante incómoda, la verdad. Dígame una verdad importante para usted con la que concuerden muy pocas personas. Suena engañosamente simple, ¿verdad? Pero lo fascinante aquí es que destapa al instante la capacidad de pensar de forma independiente. Las respuestas prefabricadas, las típicas de siempre, sencillamente nos sirven. Para inventar el futuro, hay que ser capaz de ver verdades que la inmensa mayoría de la sociedad prefiere ignorar o rechazar. La hoja de ruta de hoy es directa. 1. El progreso 0 a 1. 2. Lecciones de la burbuja. 3. El mito de la competencia. Y 4. Capitalismo de monopolio. Arrancamos con la primera sección. El progreso 0 a 1. Este primer cambio de chip es vital. Tenemos que modificar radicalmente cómo vemos el concepto del progreso humano. A ver, por un lado tenemos la globalización, que básicamente es el progreso de 1 a n. Es decir, coger cosas que ya sabemos que funcionan y llevarlas a más sitios. Literalmente, copiar y pegar. Pero por otro lado, está la tecnología, que es el progreso de 0 a 1. Y aquí está la clave absoluta. Hay una diferencia inmensa entre esparcir modelos del pasado y crear cosas 100% nuevas. Crear es un acto único, y el resultado es algo singular que antes sencillamente no existía en absoluto. Pensemos en ello de esta manera. El progreso extensivo u horizontal significa simplemente replicar lo que ya funciona. Tienes una máquina de escribir, construyes 100 fábricas para hacer exactamente la misma máquina. Y listo, progreso horizontal. Pero, si en lugar de eso, coges esa máquina de escribir y te inventas el primer procesador de textos, ¡boom! Eso es progreso vertical. Ha sido de la nada a algo. Ha sido de 0 a 1. Y ojo, porque aplicar este principio a escala global es demoledor. Difundir las viejas formas de crear riqueza por todo el planeta, esa línea horizontal de la globalización de la que hablábamos, es una estrategia totalmente insostenible si no damos un salto vertical con nuevas tecnologías. Imaginemos por un momento si millones de hogares en países en vías de desarrollo copiasen el estilo de vida occidental usando exactamente las mismas herramientas ineficientes de hace décadas. El resultado sería, sin rodeos, un desastre ecológico sin precedentes. El futuro nos exige saltos tecnológicos, no solo darle al botón de repetir. Pasamos a la segunda sección, lecciones de la burbuja. Para entender por qué el pensamiento empresarial de hoy en día es tan conservador y tímido, tenemos que viajar a la historia oculta de finales de los 90. Tras el tremendo subidón de la salida a bolsa de Netscape en el 95, el mundo entró en una espiral de pánicos financieros bastante serios, como la crisis asiática en el 97 o el pánico del rublo ruso en el 98. En un entorno mundial donde parecía que la vieja economía se venía abajo por momentos, Internet apareció de repente ante los inversores como la única gran esperanza de salvación. Y claro, Silicon Valley vivió una auténtica fiebre del oro, pero una fiebre impulsada por pura exuberancia irracional. El mercado subía en vertical, en un entorno tan delirante que, literalmente, había empresas que perdían dinero de forma deliberada solo para crecer a un ritmo desmesurado. Con solo añadir el sufijo .com al nombre de una empresa, podían duplicar su valor de la noche a la mañana. Era una locura. Pero, como todos sabemos, la burbuja terminó estallando en abril del año 2000. Fue una caída dramática que borró del mapa cantidades masivas de riqueza en cuestión de semanas. Y lo peor de este evento no fue solo el dinero evaporado, sino que dejó a toda la industria tecnológica con un profundo trauma, instalando un pánico atroz al fracaso que transformó por completo su psicología para siempre. El verdadero problema viene ahora. Debido a ese colapso tan duro, el ecosistema empresarial aprendió las lecciones completamente equivocadas y se instauraron 4 dogmas falsos. Primero, que solo hay que buscar avances graduales y pequeñitos. Segundo, que hay que mantener planes flexibles y no comprometerse del todo. Tercero, que lo seguro es competir dentro de mercados que ya existen. Y cuarto, que un buen producto no necesita ventas, que se vende solo. Toda una filosofía construida sobre los cimientos de la prudencia extrema. Pero, ¿qué pasa si invertimos por completo esos dogmas? Pues que descubrimos la realidad. Resulta que la audacia es infinitamente más valiosa que ir a lo seguro, que tener un plan, aunque sea regulero, siempre va a superar la falta de planificación, que los mercados hipercompetitivos no son para nada sanos, de hecho destruyen los beneficios económicos. Y por último, que el área de ventas importa exactamente lo mismo que el diseño del producto. Si queremos crear algo inmenso, tenemos que recuperar obligatoriamente esa visión audaz. Sección 3.
el mito de la competencia. Nos machacan constantemente con la ilusión de que competir duramente es siempre sanísimo para los negocios. Pero si observamos los datos financieros del año 2012, nos damos de bruces con otra realidad. Por un lado, tenemos a las aerolíneas estadounidenses, que generaron unos ingresos bestiales de 160.000 millones de dólares. Pero como están en un mercado tan encarnizadamente competitivo, su beneficio fue de apenas 37 centavos por pasajero. Sí, céntimos, prácticamente nada. Al otro lado está Google, unos ingresos totales menores, pero al operar básicamente en solitario, retiene un margen de beneficio del 21%. Es brutal. Las industrias supercompetitivas generan muchísimo valor para la sociedad, sí, pero no retienen la riqueza. Lo más gracioso es ver cómo las empresas manipulan su imagen pública ante esta realidad. Los grandes monopolios disfrazan su inmenso dominio vendiéndose como pececillos en un océano global inabarcable, para no llamar la atención. Y mientras tanto, las pequeñas startups que están atrapadas en guerras sangrientas por sobrevivir, hacen lo contrario. Se inventan micromercados ficticios con categorías absurdas para engañarse y creer que son absolutamente únicas. Y por último, la sección 4, capitalismo de monopolio. A estas alturas queda bastante claro que la competencia incesante es una trampa psicológica muy destructiva. Para entenderla de verdad, resulta súper útil comparar a Karl Marx con William Shakespeare. Marx decía que el conflicto surgía por las diferencias radicales entre clases, pero Shakespeare veía la guerra de una manera totalmente distinta. Pensemos en los Montesco y los Capuleto. Se matan de forma encarnizada precisamente porque son idénticos. Pues bien, en el mundo corporativo actual prevalece casi siempre el modelo de Shakespeare. Las empresas se destrozan entre sí simplemente porque han perdido su singularidad. Fijémonos en la auténtica tragicomedia de los lectores de tarjetas para teléfonos móviles. Es el ejemplo perfecto para ilustrar lo absurdo de todo esto. Alguien lanza un lector con un original diseño cuadrado. Enseguida le sigue un imitador con forma de media luna. Luego otro competidor saca un cilindro. Y finalmente alguien aparece con un triángulo. Es decir, grandes mentes brillantes malgastando todo su talento copiándose incesantemente y peleando por formitas geométricas de plástico en lugar de inventar soluciones genuinamente revolucionarias. Un despropósito. Y con esto llegamos al final, cerrando con una cita que le da la vuelta a la famosa frase de Tolstói y que lo resume todo de manera magistral. Todas las compañías felices son distintas. Cada una ganó un monopolio resolviendo un problema único. Todas las compañías fracasadas son iguales. Fracasaron por no poder escapar de la competencia. Esta es la revelación central de nuestro análisis de hoy. La única manera de inventar un futuro verdaderamente transformador no es ganando guerras comerciales a diario, sino creando algo tan sumamente único e irreemplazable que la competencia simplemente deje de existir. Así que nos despedimos dejando esta gran pregunta flotando en el aire para reflexionar. ¿Qué compañía inmensamente valiosa nadie más se está atreviendo a construir hoy?